Muy buen día, estudiantes del proyecto Centroamérica de séptimo nivel. Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo material y en el que estaremos hablando hoy de cuadriláteros. Justo acabo de de terminar la clase con la sesión sincrónica, la clase virtual, hablando sobre este tema. Y les decía a los asistentes a la clase virtual, y se los digo a ustedes también, que en este video, bueno, particularmente, pues siempre lo que yo puedo hacer es explicar por encimita la materia o determinado tema, ¿verdad? Pero este lo voy a hacer todavía más por encima, porque en el material que les voy a mandar en PDF, pues viene toda la teoría que ustedes necesitan saber sobre este tema. Entonces, pues básicamente vamos a hacer como un resumen muy corto de lo que se trató la clase de hoy, que es sobre los cuadriláteros. Cuando hablamos de cuadri, no sé si es solamente a mí eh, o será en general, pero me da la sensación de cuatro. Y efectivamente, es una figura o son figuras que tienen cuatro lados. Entonces, están compuestas por cuatro vértices y esos cuatro vértices se unen por segmentos y entonces decimos que son cuatro lados. Vamos a darle nombre a los vértices A, B, C. Entonces, y D. Entonces ahí está la figura de cuatro lados. Y por solo tener cuatro lados ya es un cuadrilátero. Detalles importantes, pues bueno, existen los ángulos opuestos. En este caso, el ángulo CAD es opuesto con BDC. Si uno no logra ver los ángulos opuestos tan fácilmente, pues basta con trazar una línea que me una esos dos puntos o que me una dos puntos opuestos. Esa línea se llama diagonal y los extremos corresponden a ángulos que se llaman opuestos. Entonces, en todo cuadrilátero convexo, que son los cuadriláteros que nosotros manejamos o vemos en secundaria, vamos a tener la característica de que tienen dos diagonales y si hay dos diagonales, pues hay dos parejas de ángulos opuestos. Quiero hacer una mención a este ángulo que está acá, el ángulo B o ABD, DBA, como se lo quiera llamar. Este ángulo es consecutivo con este otro. O sea, donde termina este ángulo, ahí justo ha empezado otro ángulo. Por eso este ángulo se llama consecutivo. Estos dos ángulos se llaman consecutivos, pero este de arriba también es consecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si un ángulo no es opuesto, es consecutivo al otro. O sea, el ángulo opuesto a es de C y B son consecutivos. Y si hay ángulos opuestos y ángulos consecutivos, pues también tengo lados opuestos y lados consecutivos. Este es un lado, por ejemplo, AB. Este lado es opuesto a CD. ¿Por qué? Porque está, valga la redundancia, al otro lado. Entonces es opuesto. Pero este lado AB, donde termina AB, aquí empieza BD. Y donde termina BA, ahí empieza AC. Entonces pasa lo mismo con los lados. Si para un lado tengo un lado que es opuesto y tengo dos que son consecutivos. No son adyacentes porque no es que están uno a la par del otro, sino que son consecutivos porque donde empieza uno justamente o donde termina uno justamente empieza el otro. La otra situación importante con los cuadriláteros, indiferente de cómo sea la figura o cómo se llame, es que la suma de los cuatro ángulos internos da 360. Entonces, supongamos que este ángulo mide 80, este ángulo mide 120, este medirá pues 130 y el de abajo medirá 120 más 130, 250, 250 más 80 son 330, este mide 30. Entonces, la suma de los cuatro ángulos internos debe dar 360 y solo por aquello la suma de los cuatro ángulos externos también debe dar 360, aunque en realidad esa propiedad
no es tan necesaria sino hasta que se llega a 10º nivel o a bachillerato, donde sí se habla mucho de los ángulos externos de un polígono, pero bueno, eso no quiero meterme mucho en eso por lo pronto, pero sí quisiera mencionar que al igual que en los triángulos, cuando yo tengo una extensión de un lado y se me forma un ángulo externo que vamos a llamar perdón, alfa, se cumple lo mismo que en los triángulos. Este ángulo que está afuera, junto con el que está aquí adentro, deben sumarme 180. ¿Por qué? Porque son un par lineal. ¿Qué es un par lineal? Son dos ángulos que están sobre una misma recta y son suplementarios, o sea, suman 180 grados. Eso es igual que en el triángulo. Ahora, aparte de la sumatoria de los ángulos internos y externos de un cuadrilátero, lo que sí es importante hablar es sobre la clasificación que tienen los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en dos grandes grupos, en dos grandes familias. La primera familia son los paralelogramos. Los paralelogramos cumplen con tres condiciones generales. La primera es que los lados opuestos, o sea, las dos parejas de lados opuestos, son paralelas y congruentes. O sea, son paralelas porque no se pueden tocar nunca, aunque usted las extienda, y miden lo mismo, los lados opuestos. Los ángulos opuestos son congruentes entre sí. Son congruentes entre sí. No significa que todos van a medir lo mismo, sino que, bueno, dos ángulos que están al frente van a medir lo mismo uno del otro. Y los ángulos consecutivos suman 180, son suplementarios. Esas son las tres características fundamentales que debe cumplir un paralelogramo. Existen 4 paralelogramos, los 4 pues son muy famosos, sobre todo los 3 primeros, el cuarto no tanto, pero el primero es el cuadrado. Insisto, las características pues ustedes las tendrán en el documento en PDF que les voy a enviar, pero ¿qué me interesa del cuadrado? Que sepan que el cuadrado es una figura que tiene 4 lados y los 4 lados miden igual. Cada ángulo interno mide 90 y solo con este ejemplo, pues quiero que vean el tema de los ángulos opuestos. Este ángulo es opuesto de este. Profe, ¿cómo lo sabe? Por trace la diagonal. Aquí hay una diagonal, son opuestos, y aquí tengo otra diagonal, son opuestos. Miden lo mismo, este 90 y este 90. Este 90 y este 90. Y vean que los consecutivos suman 180. Este consecutivo está aquí. 90 más 90, 180. Este y el otro consecutivo está aquí, entonces 90 más 90, 180. Siempre se cumple. Bueno, pues aquí podríamos decir que las diagonales miden lo mismo, se bisecan, o sea, se parten en dos diagonales que miden lo mismo, forman ángulos de 90 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en el documento pues vendrá toda esta información importante. Lo que a mí más me parece importante en 7º nivel es las fórmulas del área y el perímetro. El área, recordemos, por si no lo saben o lo han olvidado, el área es todo lo que está aquí adentro. Todo esto que está aquí es el área de un cuadrado. Y se calcula con la fórmula L a la 2, o sea, lado por lado. Recuerden que en el cuadrado todos los lados miden igual. Y el perímetro de cualquier figura es la suma de todos los lados. Lado, más lado, más lado, más lado. El siguiente cuadrilátero en importancia es el rectángulo. El rectángulo es una figura bastante particular porque resulta ser que se parece a un cuadrado, nada más tiene una parte más larga que la otra. Entonces, a esa parte larga se le llama largo.
Y recuerden la definición, decía que son parejas de lados paralelos, uno arriba y uno abajo, y que miden lo mismo, son congruentes. Y a esta otra parte se le llama ancho. Entonces, igual los ángulos miden 90 grados. Igual tiene dos diagonales, pero esas diagonales no se, bueno, se bisecan, pero no forman un ángulo de 90 grados. Ahí va la información. El área de un rectángulo es largo por ancho. En primaria le dicen a uno base por altura, pero está sumamente malo. Bueno, sumamente malo no, pero la base y la altura se utilizan más exclusivamente en el triángulo. Entonces, en el rectángulo largo por ancho y el perímetro pues es igual, es la suma de todos sus lados, el largo más el largo más el ancho más el ancho. El otro paralelogramo importante es el rombo, y el rombo pues es bastante particular, porque el rombo es una figura que cuando usted la ve así de entrada, pues es como que si tuviera dos triángulos. Tiene particularidades, todos los lados miden lo mismo. El ángulo de aquí arriba debe medir lo mismo que el ángulo de abajo. Y el ángulo de la izquierda, entre comillas izquierda, ¿verdad?, mide lo mismo que el ángulo de la derecha. Todos juntos deben sumar 360, y el de arriba con este de la izquierda tiene que sumar 180, y este de aquí a la izquierda con el de abajo tiene que sumar 180, y el de este de aquí abajo con el de la derecha tiene que sumar 180, y el de la derecha con el de arriba tiene que sumar 180, porque esa es la ley. Ahora, el tema son las diagonales. En un rombo, como yo puedo trazar dos diagonales, hay una diagonal que se llama diagonal mayor y hay otra que se llama diagonal menor. O sea, que hay una que mide más que la otra. ¿Por qué son importantes? Porque el área del rombo se calcula con la fórmula diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ahora, en séptimo me tienen que dar las medidas de las diagonales. En noveno posiblemente no. Y el perímetro pues es la suma de los cuatro lados, y los cuatro lados son iguales. Entonces aquí uno podría hacer una observación. Un cuadrado es un rectángulo y un rombo, pero un rectángulo o un rombo no son un cuadrado, ¿verdad?, por las condiciones que tienen. Y la otra figura, pues que ya es así, no es tan famosa, de hecho muy pocos la usan, y cuando la usan, pues la usan por razones muy específicas, se llama el romboide, y el romboide es como un rombo que está acostado. A mí el romboide, el dibujo no me sale muy bien nunca, pero bueno, ahí más o menos. A estos lados pues sí les vamos a llamar base, y el romboide tiene una altura que está dentro de él. Y también tiene una altura que está afuera, por eso no nos gusta mucho, porque al final termina siendo como un rectángulo. Y la fórmula incluso del romboide pues es la misma que la del rectángulo, nada más que decimos base por altura, ¿verdad? Igual tampoco nos gusta mucho la nomenclatura, a mí en lo personal. Y el perímetro pues es la suma de los cuatro lados. En todo caso, pues en una figura, un romboide en el examen me tienen que dar todas las medidas si quisieran que yo pues calcule su perímetro. Entonces, esa es la familia de los paralelogramos. La otra familia que existe se llama no paralelogramos. En los no paralelogramos, pues la única condición que hay es que solamente hay una pareja de lados que son paralelos. Solo hay una pareja de lados paralelos. Pero esos lados paralelos no son congruentes. Y a esa pareja de lados paralelos se le llaman bases. ¿Ok? Los otros dos lados de la figura puede ser que sean congruentes o puede ser que no. Específicamente hablamos de dos. Uno se llama de dos tipos de no paralelogramos. Están los trapecios. Y de los trapecios vamos a hablar de específicamente dos.
el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. El trapecio isósceles nosotros lo conocemos o le decimos isósceles, creo que va tildado en la O. No estoy tan seguro, sí, isósceles va tildado en la O. Le conocemos como el trapecio de la enagüita o el trapecio en agua, porque cuando lo hacemos, pues parece una enagua. Estos son mis dos lados paralelos, se les llaman base. Uno es la base mayor, porque es la que mide más, y la otra es la base menor, porque es la que mide menos. Estos dos lados son congruentes, pero son lados no paralelos. ¿Qué característica adicional tiene el trapecio isósceles? Que este ángulo de aquí mide lo mismo que este otro ángulo que está acá. Ahora, los otros dos de arriba también son congruentes, pero en realidad la especificación es sobre ellos dos. Si este mide 50, este mide 50. Si este mide 60, pues este mide 60. Y los otros dos de arriba, pues también son iguales entre ellos. ¿Ok? Aunque en realidad uno no se preocupa tanto por esa parte de arriba, pero la suma de todos es 360. Ese es el trapecio isósceles. Y el trapecio isósceles tiene dos alturas. Voy a quitar los ángulos que son congruentes de aquí arriba, porque, insisto, pues eso caería ya por su peso. Esto que está aquí es una altura y esto que está acá es una altura. Miden lo mismo y ya vamos a ver por qué es importante. El trapecio rectángulo nosotros le conocemos como el trapecio zapato, porque pues parece un zapato. ¿Qué característica tiene importante el trapecio rectángulo? Que este ángulo mide 90 y que este ángulo también mide 90. Ese segmento vertical es la altura del trapecio. Ahora, esta es mi base mayor y esta otra es mi base menor. La fórmula del área del trapecio es la base mayor más la base menor multiplicado por la altura y todo dividido entre 2. En la próxima sesión pues veremos algunos ejemplos de esta parte. El otro no paralelogramo se llama el trapezoide, pero el trapezoide pues no tiene mucha gracia estudiarlo. Solo sí les puedo decir que un trapezoide es como lo que hice al puro principio de la clase. Eso es un trapezoide, no tiene ninguna característica particular. Pues es así un trapezoide porque no tiene características de paralelogramos ni no paralelogramos, o sea, ni siquiera tiene lados que sean paralelos. Pero bueno, nos vemos en la próxima semana. Que esté muy bien.